Buenas noches, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa del Club Cuántico con un invitado muy interesante de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena, el doctor Geraldo Brown. Él además es decano de la facultad y vamos a conversar sobre ciencia, efectivamente, y sobre educación en ciencia. Hola, Geraldo. Hola, Marco. Eh, Geraldo, bueno, el tema en este caso se trata de efectivamente educación en ciencia. Yo quisiera que tú nos contextualizaras un poco y nos explicaras por qué es importante la educación en general en este ámbito, no solamente en ámbito regional, sino que nacional. Bueno, para responder eso tendríamos que recurrir a cuáles son los grandes principios que orientan la enseñanza de la ciencia, es decir, los fines más generales. Y hay una propuesta en relación a eso y que tiene que ver con una educación en ciencia para la vida, o life skill, que le llaman también, y que es una propuesta hecha ya hace algunos años por la UNESCO. O sea, se trata de educar en ciencia, formar a personas a través del conocimiento científico, pero habilitándola y capacitándola para enfrentar la vida cotidiana, un mundo complejo, y sean entonces capaces de promover su propio desarrollo personal y contribuir al desarrollo de la sociedad. ¿Ya? ¿Estas iniciativas se han materializado en algún tipo de proyecto, de programas generales que permitan lograr estos objetivos? Claro. Mira, hay un movimiento que es de fines de la década de los 90, comienzo de la década siguiente, digamos, y tiene que ver, y parte de la comunidad científica. La comunidad científica se da cuenta que hay un bajo interés por estudiar ciencia, o sea, para hacer estudios de posgrado, licenciatura, a nivel mundial. Lo cual preocupa a la comunidad científica porque con eso se quedan sin población de recambio. Entonces, como buenos científicos comienzan a tratar de indagar en cuál es el origen del problema y se dan cuenta de que está en la forma en que está enseñando ciencia, lo cual no hace atractivo el campo, la profesión para los estudiantes. Entonces se inicia todo un movimiento desde la misma comunidad científica. Las comunidades científicas están organizadas a través de las asociaciones de ciencia, de las sociedades científicas del mundo, en un panel internacional de sociedades científicas. Entonces ellos comienzan a preocuparse del problema y a ocuparse, investigan y descubren lo que yo te señalaba, es decir, que tiene que ver con la didáctica, con la forma en que se enseña ciencia. Entonces llegan a la conclusión de que para recuperar ese interés de los jóvenes, de los niños, las niñas, por aprender ciencia y por esa vía a lo mejor conducirlos hacia la profesión de científico, tiene que ver con una forma de enseñar que se acerque lo más posible a la forma en que se genera el conocimiento científico. Entonces, de ahí surge una propuesta que es la enseñanza de la ciencia basada en la indagación. O sea, el proceso básico que permite la generación de conocimiento científico es la indagación, ¿cierto? Entonces, la idea es cómo, tomando los procesos mentales, las metodologías, las acciones que realizan los hombres y mujeres de ciencia para generar conocimiento científico, a partir de eso, generar una metodología, enseñar ateniéndose o ajustándose a Pero esa... se supone que empieza a nivel de colegio. Sin duda. ¿Esa es la idea? Sin duda. Eso significa preparar a las personas que van además a enseñarle a los alumnos. Correcto. Entonces se comienza a investigar. Bueno, se genera esta propuesta metodológica, pero al mismo tiempo se estima que es necesario, tal como tú señalas, hacer un desarrollo profesional. Es decir, porque también se investigó la forma en que se forman los profesores y profesoras de ciencia y su formación no es coherente con lo que se espera, digamos, para enseñar ciencia. Entonces, uno de los componentes de este plan de desarrollo, de mejoramiento de la enseñanza de la ciencia, tiene que ver con el desarrollo profesional. O sea, que incluya no solo a los docentes de aula, sino que también a los que toman las decisiones, es decir, lo que hacen la gestión a nivel de la escuela, docentes directivos, docentes o líderes, digamos, a nivel comunal o regional. Todos tienen que imbuirse y apropiarse, digamos, de ese enfoque metodológico para poder apoyarlo y conducirlo. El otro componente que estimaron que era necesario desarrollar es la producción de material curricular. Es decir, entregarle herramientas curriculares, manuales didácticos, trabajos de cuaderno para los estudiantes, instrumentos de evaluación,
que sean coherentes con esta didáctica. Pero un material además validado, es decir, diseñado con la participación de docentes de aula, de especialistas en didáctica general o específica, y por científicos. Es decir, para asegurar la rigurosidad del manejo del conocimiento científico que está a la base, digamos, de este material. Pero tengo una pregunta respecto de eso, porque eso apunta hacia los estudiantes, pero mi pregunta, te lo voy a cambiar un poquito. ¿Tiene la ciencia el impacto que uno esperaría, tomando en cuenta la importancia que ha tenido los últimos 40, 50 años en el desarrollo de la humanidad? En el caso de la sociedad en general, yo ya no hablo solamente de los estudiantes, sino que mi pregunta es si la ciencia como actividad humana ha permeado suficientemente a la sociedad. Se supone que vivimos en una sociedad tecnológica, pero si tú le preguntas a un ciudadano común en la calle respecto de algunas cuestiones de ciencia, te va a dar cuenta, yo creo que todos nos damos cuenta que en realidad la ignorancia respecto, no lo digo en el sentido peyorativo, sino que en general es bastante aguda, en general, más que los estudiantes. Bueno, yo creo que eso depende dónde le preguntes al ciudadano, ¿no? Probablemente en nuestra realidad chilena y latinoamericana, las respuestas van a ser del carácter que tú señalas. ¿Por qué podemos decir eso? Porque en general la ciencia no es considerada parte de la cultura. Es decir, tú no eres considerado inculto si no sabes cosas acerca de la ciencia. A diferencia de los países más desarrollados, donde realmente sí la ciencia es un valor cultural, y una persona que no se maneja con ciertas ideas o principios fundamentales de la ciencia, si no tiene explicaciones por lo menos básicas, es considerado inculto. Entonces hay una diferencia cultural de lo que es la cultura científica. Por eso también que las organizaciones mundiales como la UNESCO y esta misma organización del panel de academia científica dicen o proponen que junto con todo esto tiene que haber una promoción de la cultura científica. Entonces ahí la tarea de las universidades, de los institutos formadores, de profesores o en general la Facultad de Ciencias, tarea para nosotros en realidad, es promover la cultura científica en su entorno. Estamos conversando respecto de los programas que ha promovido la UNESCO para el desarrollo de la ciencia, especialmente para la gente joven y para las nuevas generaciones. Quisiera que nos dijera en qué se ha traducido esto en Chile, por ejemplo. ¿Hay proyectos que se han desarrollado en términos educacionales, por ejemplo? Mira, la UNESCO tiene la Oficina Regional de Educación aquí en Santiago, digamos, para América Latina y el Caribe. Y ahí hay un experto que ha tenido diversos niveles de influencia en el sistema educativo nacional y latinoamericano. Pero yo destacaría principalmente lo que ha hecho la Academia Chilena de Ciencias y el Ministerio de Educación. En el 2001, 2002, comienza todo un movimiento a raíz de esta acción que emprenden las academias científicas a nivel mundial. Nuestros científicos, específicamente el doctor Allende, asisten a unas reuniones en Estados Unidos y traen ese proyecto a Chile, ¿ya? Y se comienza a desarrollar esta enseñanza de la ciencia basada en la indagación en escuelas vulnerables de Santiago. Se empezó con unas poquitas escuelas, ¿ya? Con este modelo que te decía yo, es decir, material curricular, material de laboratorio ad hoc para desarrollar las actividades que están propuestas para el trabajo de los estudiantes, evaluación y seguimiento no solo de los aprendizajes de los estudiantes, sino que también de todo el proceso de instalación curricular, apoyo administrativo y de la comunidad. Esto no funciona si el Departamento de Educación Municipal no te genera espacio, condiciones y unos recursos mínimos para operar, si la familia no entiende cómo le están enseñando a los niños. ¿Cierto? Porque muchos de nuestros padres y madres, nuestras familias, miden la efectividad de la enseñanza por la cantidad de hojas que tienen escritas en el cuaderno. Entonces cuando los alumnos hacen mucho trabajo de terreno, laboratorio, preguntan, bueno, ¿y cuándo les van a hacer clases? Entonces es necesario que ellos también conozcan y ojalá se apropien de esta forma. Pero los matemáticos medimos por la cantidad de hojas, te advierto. Mientras más hojas, más sabemos. No voy a hacer comentarios al respecto. Ya, entonces se comienza este movimiento y desde esa fecha se comienza a extender el programa
Al principio fue con recursos, unos pocos recursos del Ministerio de Educación y más de organizaciones privadas, pero con posterioridad el Ministerio de Educación va entregando más recursos y se van incorporando las universidades estatales a este proceso. Entonces, al 2010 estaban todas las regiones del país participando en este proyecto. No todas las escuelas, porque no era un proyecto de... ¿Hay coordinación con, por ejemplo, con los proyectos de Explora, de CONICET y todo esto? ¿Es aparte? ¿Son proyectos complementarios. Ah, son complementarios. Claro, son complementarios. Lo que se trata aquí es de privilegiar la didáctica, es decir, y además la coherencia con el currículo. Es decir, lo que se propone trabajar con los profes y con los niños está en estricta coherencia con el currículum vigente. Es importante que los científicos, la gente que está haciendo ciencia, vaya, por ejemplo, a los colegios. Sin duda, es decir, uno de los grandes méritos que tiene este programa ECBI, Enseñanza de la Ciencia Basada en la Indagación, es la participación de los científicos. Por ejemplo, el doctor Allende es Premio Nacional de Ciencia, y tú lo veías acarreando cajas con materiales a las escuelas, dando charlas, conversando con los niños. En Francia, el gran conductor del proyecto que se llama La Mano a la Pat, con las manos en la masa, digamos, es Pierre Lenat, un astrofísico muy prestigiado. Y ellos van y conversan con los niños. Los niños, se les habla de los científicos, tienen una imagen del científico que no concuerda con la realidad. Entonces la posibilidad de que un hombre o mujer de ciencia vaya a una sala de clase y que ellos puedan conversar con él y vean que es real y que es un ser humano como ellos, es muy impactante desde el punto de vista formativo para los... ¿Se esperan ver a Albert Einstein con los pelos parados? Bueno, fíjate tú que hay una... Cuando quedan pelos, digamos. Cuando tú le preguntas a un niño y le pides que dibuje un científico, dibujan irremediablemente un hombre, en primer lugar, con delantal blanco, medio pelado, con lente, con una pipa, con un telescopio o un microscopio al lado, y esa es la imagen que tienen del científico. Casi nunca mujeres. Se ha hecho el experimento con niños, digamos, se ha hecho la indagación. Entonces, se trata también, junto con adquirir una conceptualidad, formarse, digamos, desde el punto de vista de adquirir unos conocimientos científicos, también tener una idea clara de qué es lo que es la ciencia, qué es lo que es y qué es lo que no es la ciencia. Tener una idea clara acerca de los hombres y mujeres de ciencia también. Eso tiene que ser parte del currículo y que se deja de lado generalmente. Pero sería importante también que esto tuviese un eco, por ejemplo, en los medios de comunicación, sobre todo los estatales, que tienen una cantidad de programación dedicada a ciencia que es prácticamente marginal. Yo he visto programas, por ejemplo, el día domingo, no me acuerdo si el sábado o el domingo, son a las 8 de la mañana, a la hora donde es poco probable que, salvo la persona que está muy interesada, lo esté viendo. Y no se mantienen en forma permanente tampoco, tocan algunos temas, no todos. Bueno, si uno se levanta un poco más temprano, hay un programa alrededor de las 7 de la mañana en CNN, que lo dan todos los días. Claro, pero eso es para la gente que tiene cable. Consideremos una masa grande de personas, ¿cierto? Que no tienen acceso a esos medios. Claro, ahí es muy poco lo que hay, ¿cierto? Y indudablemente que el impacto que tienen los medios de comunicación es grande. Esa es una cuestión que está pendiente, sin duda. Es que estoy pensando en que este cambio, porque en realidad es necesario un cambio importante en lo que tiene que ver en ciencia y tecnología, sobre todo que somos una sociedad tecnológica. Y además que la ciencia tiene impacto en otras cosas, en el sistema democrático, en la manera, en el espíritu crítico que puede llegar a tener el ciudadano, etcétera. Entonces, quizás esto se necesita mucho más que... Claro, sin duda. O sea, también hay propuestas en relación a eso, es decir, educación en ciencia para la formación ciudadana. Entonces se habla de una relación entre ciencia, tecnología, sociedad, ambiente y ambiente. Esos 4 elementos, digamos, deben estar considerados en la concepción del currículo y en su implementación. Es decir, no es solamente el conocimiento científico, sino su relación con la tecnología, cómo esa tecnología impacta a la sociedad y el ambiente. Eso tú lo puedes aplicar en cualquier disciplina científico-natural y en las matemáticas también.
Entonces, pero el problema es que hay que apropiarse de esos enfoques. Hay otro elemento que está carente en la enseñanza de la ciencia, que es la historia de la ciencia. Es decir, la idea de que el conocimiento científico se construye colectivamente, hay una dimensión histórica, que es una construcción social, en que participa una comunidad, que tiene una cultura y una forma de operar también. Eso es desconocido por los estudiantes. Estábamos conversando, Geraldo, sobre la materialización de todos estos proyectos y tenemos que llegar a la parte que es importante, que es la nuevas políticas, la enseñanza para los profesores, o sea, la preparación de las personas que eventualmente van a tener que transmitir el conocimiento científico a las nuevas generaciones. Bueno, en la reforma educacional hay toda una propuesta, digamos, para la formación de profesores, ¿cierto? Y específicamente en ciencia, yo te decía que hasta el 2010 se trabajó con las universidades, se fue escalando el proyecto y abarcó todas las regiones del país y fue incrementándose el número de escuelas y estudiantes que participaban. Pero el 2010 cambiaron las condiciones de gobierno y se terminó el programa. ¿No deberían ser estas políticas generales que no dependieran de un gobierno? Para allá vamos. Entonces, el 2014 se recupera esta iniciativa y se vuelve a replantear. Y ahora cambia un poco la sigla, ¿cierto? Y ahora se llama ISEC, Programa ISEC, Indagación Científica para la Enseñanza de la Ciencia. Entonces, justamente, nuevamente, la Academia Chilena de Ciencias, las universidades estatales y algunas privadas ahora también, nos hemos reconstituido, digamos, como cuerpo de trabajo y la gran meta es que esto constituya una política educacional y que se cumpla lo que tú señalas, así que no esté sujeta a un determinado gobierno. Y en eso estamos, es decir, desde el año pasado que estamos teniendo mesas de trabajo. Para este año se tiene programado hacer un diplomado en indagación científica, que es interesante porque... ¿En qué consiste el diplomado? El diplomado consiste en formar a profesores y profesoras de educación parvularia básica y media. Entonces, los destinatarios van a participar todos en un mismo programa, digamos. Entonces se trata de que ellos se apropien, adquieran, comprendan esta metodología basada en la indagación y sean capaces de transferirla al aula y provocar entonces mejores aprendizajes en sus estudiantes. Entonces eso implica trabajar el tema de la naturaleza del conocimiento científico, la naturaleza de la ciencia como factor fundamental para poder diseñar una metodología y aplicarla. Evaluación. Pero el diplomado está dirigido a un espectro de profesores, tú me dijiste enseñanza básica... De colegio municipalizado. De colegio municipalizado. Empezar, enseñanza media, ¿no? Enseñanza media también. Parvularia básica y media. Ya. Lo van a hacer las universidades estatales. Nosotros estamos postulando a ese proyecto. Va a ser un curso B-Learning de 400 horas. Ah, mira. Empezaría en julio. Y va a haber dos versiones de eso, digamos, la del 2015 y a comienzo del 2016, abril o mayo, comenzará la segunda edición, digamos. Fíjate que el otro día, uno de los programas del Club Cuántico, ¿no? El otro día conversamos con Mauro San Martín y también yo creo que hay una cosa de compromiso de la gente que hace ciencia, porque de todas maneras la cantidad de científicos que participan de esto tampoco es tan grande, o sea, a lo mejor hay una responsabilidad nuestra respecto de este tipo de actividades, que son actividades sociales. Claro, yo creo que la responsabilidad social. Exactamente, o sea, ahí debería expresarse la responsabilidad social, y sobre todo en los programas de posgrado. El CONICYT tiene establecida una condición, es decir, los estudiantes de posgrado tienen que hacer una proyección de su formación al sistema educativo. Y en eso, por ejemplo, el doctor Allende trajo una iniciativa que son los laboratorios portátiles. Entonces la idea de él la idea consiste en tomar ciertos contenidos del currículum que están muy deficitarios o muy descendidos en los aprendizajes de los estudiantes, y se tomó el tema de biología molecular y genómica, que se trata en tercero medio. Entonces se estructuró un laboratorio para hacer 3 o 4 actividades muy innovadoras, muy atractivas, y ese laboratorio va a los liceos, pero a cargo de un estudiante de posgrado.
relacionado con el área. Los profes de los liceos previamente hacen un curso sobre la metodología, digamos, y actualización de los contenidos. Entonces los que aprueban el curso pueden recibir el laboratorio. Okay. ¿Ya? Entonces, no sé si les transfiere el equipamiento. En principio el equipamiento iba a quedar en la universidad. O sea, la universidad lo iba a administrar y iba a ir a las diferentes, en nuestro caso en la cuarta región. Pero hay un problema ahí administrativo con el ministerio y al final el laboratorio se está proponiendo que quede en un liceo, pero nosotros colaboramos con ellos en la mantención y en el trabajo. Claro. Hay cosas que a lo mejor, una propuesta que yo aprovecho de lanzarte acá en el programa, como todo queda grabado, hay algunas áreas de la ciencia que no son tan aplicadas, por ejemplo, no sé, física teórica, matemática, etcétera, en donde no necesita tanto como un laboratorio, como biología, en química, biología molecular. A lo mejor ahí sí quizás hace falta la presencia de los investigadores, porque la única manera de transferir ese tipo de conocimiento es verbalmente, o sea, directamente con la persona. O sea, aunque tú lo hagas en un video, no hay mejor receptividad que la persona vaya. En ese sentido, a eso me refería yo con la responsabilidad, ya no solamente de los alumnos posgrados, sino que de todos los que trabajamos en las instituciones, sobre todo las estatales. Claro. Sin duda que el científico sería un aporte, pero de primer orden para esto, porque si tú tienes dominio sobre lo que tienes que enseñar, tienes más posibilidad de crear estrategias de aprendizaje. Además nosotros aprendemos en general, Geraldo, porque cuando tú hablas con niños, primero estás hablando con niños y tienes que transmitir un conocimiento que es complicado y tienes la obligación de traducirlo para que la persona que te está escuchando, que no es un experto y que además es chico, te entienda. Claro, y eso es posible en la medida que tú tengas absoluto dominio sobre el contenido, o sea, sobre los aspectos disciplinares que vas a transmitir. Entonces, ese científico, junto con un docente de aula que trabaja cotidianamente con los niños y tiene otras habilidades que no tiene el científico, se pueden integrar, digamos, un equipo que te permite resolver. Es que además nos permitiría todo aprender, porque yo no soy pedagogo, por ejemplo, pero, o sea, entiendo que hay habilidades que se adquieren en la práctica y en el contacto con el otro que sabe. Sobre todo el científico está investigando, está generando conocimiento científico, por lo tanto conoce todos estos procesos mentales, estas formas de pensar que te permiten generar el conocimiento. Sí. Entonces es un aporte sin duda, por eso que se exige mucho o se espera mucho aporte de la comunidad científica en esta Bueno, el Departamento de Matemáticas, pues, querido Gerardo, está a su disposición, está a tu disposición para, si lo necesita. En ese sentido, yo creo que todos tenemos la más amplia voluntad de participar en... No sé, tú como decano, no sé si quieres contarnos algo de cuáles van a ser tus iniciativas. Bueno, entiendo que vas a invitar a Jorge Allende a dar una charla. Tenemos tenemos la idea, digamos, la decisión de invitarlo para el aniversario de la Facultad de Ciencia. Allende no solo ha sido un gran aporte a la ciencia nacional, está muy comprometido con la enseñanza de la ciencia y además ha formado a algunos académicos nuestros, acá han sido discípulos de él. Entonces se justifica plenamente que él nos acompañe, digamos, en esa fecha. Nosotros tenemos este año en la facultad la tarea de hacer el plan de desarrollo. Entonces muchas de estas ideas que tienen que ver, que son elementos que se pueden incorporar a la renovación curricular, debieran ser parte de ese plan estratégico de desarrollo. Generar o adecuar o contextualizar políticas de investigación. Tenemos políticas a nivel de la universidad, pero a lo mejor esas políticas requieren una contextualización y una adecuación a la realidad de la Facultad de Ciencia. De la cuarta región. Y por una parte, esto que va a ser la facultad es el elemento operativo. Claro. Y el sistema te está pidiendo investigación aplicada. Es decir, que son indicadores que te están pidiendo en la acreditación y en otros concursos, digamos. Geraldo, estamos llegando al final del programa. ¿Tan pronto? Si quieres continuamos. Yo quisiera agradecerte que hayas asistido al programa.
te dejo los micrófonos para que le digas algo al público del Club Cuántico, algún mensaje a los profesores, a los estudiantes, a la universidad. Bueno, yo diría que todos tenemos un conocimiento acerca de la realidad. Hay que preguntarse permanentemente si esas explicaciones que nosotros tenemos concuerdan con la realidad, cuánto se aproximan a la realidad. Y si nos sentimos insatisfechos con la respuesta, tenemos que buscar la respuesta que más se acerca a la que ha generado la comunidad científica. Esa es una tarea para todos, no solamente para la escuela. Y esa es una de las grandes virtudes que tiene la ciencia, que permanentemente se está preguntando y se está indagando, digamos. Muchas gracias, Gerardo, por tu participación en este programa. Seguramente vamos a seguir conversando en el futuro. Y si viene el doctor Allende, bueno, lo invitaremos, pero esperemos por tu intermedio. A todos ustedes, muy buenas noches, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en 15 días más en su Club Cuántico.